aquellos que no están familiarizados, probablemente la agencia de noticias más importante del mundo sea Associated Press, ¿no? Y que, como dice su nombre, es básicamente una prensa asociada. Décadas atrás, los principales periódicos norteamericanos se dieron cuenta que en muchos lugares relativamente remotos del mundo o remotos al interior de los Estados Unidos, ¿no? Porque los grandes medios estaban en las costas, especialmente en la costa noreste de los Estados Unidos y en algunas pocas grandes ciudades, tipo Chicago, por ejemplo, ¿no? O Detroit. Estos periodistas se dieron cuenta que era mucho mejor organizar a toda la prensa, pequeña, mediana o grande de los Estados Unidos, y crear una prensa asociada. Entonces, Associated Press, AP, ustedes lo ven cuando hay una noticia publicada en cualquier periódico y que al inicio de la noticia tiene el crédito, ¿no? Es decir, el reconocimiento de que la noticia proviene de Associated Press. Cuando ustedes van a ver una apertura de paréntesis, el siglo AP, a veces ponen completo Associated Press y luego paréntesis cerrando, ¿no? O al final de la noticia diciendo: esta noticia se redactó utilizando Associated Press como fuente, ¿no? Eso quiere decir que se utilizó Associated Press como fuente, pero un periodista movió un poco la información o agregó, añadió información, ¿no? Entonces, Associated Press se ha convertido en el conglomerado de noticias más importante del mundo, ¿no? Le sigue Reuters, que es inglesa, que es de origen británico, pero Associated Press es la más importante. ¿Por qué? Porque es la que tiene el número más grande de corresponsales alrededor del mundo, ¿no? Y tiene la red de fotografía y de videos más grande también, que está reportando constantemente alrededor del mundo. Tiene su sede en Nueva York y, más importante todavía, es la que ha establecido los estándares de periodismo en inglés. Entonces, el manual de periodismo que se utiliza alrededor del mundo de habla inglesa, en cualquier medio que quiere ser respetado, es lo que se llama el AP Style Book, o sea, el libro de estilo, el manual de estilo de Associated Press. Y este manual de estilo originalmente era un manual de estilo, literalmente. Es decir, decía cuándo se utiliza mayúscula, cuándo se utiliza minúscula, cómo se debe utilizar una fuente, cuándo se debe poner entre comillas, cuándo no, cuánto texto puede ser utilizado de otra fuente que es la fuente original de una noticia, ¿no? Y cuánto ya sería básicamente robarse pues la noticia. Cuando se pone mayúscula en un sujeto, ¿no? Cómo se utilizan los verbos, cómo se utilizan los adverbios, dónde utilizar adverbios es abusar, es decir, básicamente sobre el lenguaje periodístico, ¿no? Hasta ahí todo bien, ¿no? El problema es que con el paso del tiempo, el libro de estilo de Associated Press se ha ido convirtiendo en un manual ideológico, ¿no? Por ejemplo, el libro de estilo, ya en la década de los 80, introdujo una observación importante en lo que Associated Press llama las guías temáticas, ¿no? O sea, topical guide, ¿no? Es decir, además de todas estas instrucciones generales, que como digo son sumamente importantes, hermanos, porque miren, los grandes periódicos que además publican artículos que son utilizados por otros medios, como el Washington Post, el New York Times o el Wall Street Journal, por ejemplo, tienen su propio libro de estilo, ¿no? Pero esos libros de estilo dependen enormemente de Associated Press, del libro de estilo de Associated Press. De hecho, rara vez los libros de estilo de medios particulares tienen
algo distinto, significativamente distinto al libro de Associated Press. La prensa católica norteamericana, la agencia oficial de los obispos norteamericanos, que va a cerrar en diciembre, porque se quedó sin recursos, Catholic News Service, una agencia que existió por más de 100 años, tiene un libro de estilo católico en inglés que básicamente sigue el libro de estilo de Associated Press. En la época de los 70, este libro de estilo siguió el libro de estilo de Associated Press. No lo sigue en todo, pero especialmente trata de no seguir lo que se llama las guías tópicas, pero estas guías tópicas son enviadas a todos los periódicos, canales de televisión, todos los suscritos y miembros de Associated Press en Estados Unidos, Canadá y alrededor del mundo, ¿no? Nuestras agencias, especialmente nuestra agencia en inglés, está suscrita al libro de estilo. ¿Por qué? Porque, como digo, da indicaciones importantes, pero para el estilo, ¿no? Para la calidad del estilo periodístico. Pero también tiene estas guías tópicas, estas topical guide, ¿no? Guías temáticas, que son 100% ideología. Por ejemplo, como decía, y acá digregué un poco, pero en la década de los 80 decidieron que el término pro vida no se podía utilizar de parte de la prensa, que la prensa no podía utilizar el término pro vida, que el término correcto para los pro vida era pro aborto, salvo que el término pro vida apareciera en una citación. Es decir, si alguien entrevista a un líder pro vida y este líder dice nosotros en el movimiento pro vida, ahí eso no se puede cambiar, ¿no? Algunas organizaciones como CNN, por ejemplo, han decidido que incluso eso se tiene que cambiar, ¿no? Cuando traducen pro-life en vivo al español, traducen antiaborto, ¿no? Entonces, recientemente cuando una religiosa dijo los católicos somos pro vida porque Dios es pro vida, ¿no? La traductora al español de CNN tradujo nosotros los católicos somos pro aborto porque Dios es, ¿no? Y se quedó callada porque se dio cuenta de la estupidez que había dicho y tuvo que completarlo diciendo porque Dios es pro aborto, ¿no? Bueno, resulta que esta es la norma que se utiliza en la gran mayoría de los medios de prensa, ¿no? Sobre el COVID, una importante militante pro vida le aceptaron un artículo en el New York Times porque invitaba pues a los amigos pro vida a decir, mira, no está mal vacunarse, porque sé que muchos pro vida están en contra de la vacuna, etc. Bueno, o sea, tiraron al piso pues este artículo de esta pro vida porque le cambiaron el título, el New York Times le cambió el título de un mensaje a mis amigos pro vida por un mensaje a mis amigos antiaborto. Entonces, ¿qué pro vida acepta que lo llamen antiaborto? O sea, apenas alguien aparece utilizando el término antiaborto, ya se acabó la historia de la vaca Victoria, no te voy a escuchar, no te voy a leer. Resulta que el libro de estilo de Associated Press acaba de mandar una nueva guía temática, un nuevo topical guide, y esto es algo que aparece en los que están suscritos a la guía online. Vienen con un link para decir, mira, acá es donde vas a encontrar esta guía temática que es sobre el uso de términos de género y la cobertura de temas de transgénero. Entonces, la cuestión es esta. Todo esta guía temática, que es más o menos extensa, es básicamente una concesión ideológica al 100% a la ideología de género y a la minúscula minoría transgénero militante. Entonces, no quiero leerles todo este texto, pero miren cuáles son las instrucciones que nos envían a todos los periodistas, ¿eh? Y que el 90% de los periodistas van a aceptar. Dice, desde el punto de vista más básico, transgénero es un adjetivo que describe a una persona cuya identidad de género no corresponde al sexo que le fue asignado en el nacimiento. Bien, esta estupidez es pura ideología. O sea, lo que los ideólogos de género dicen es que el género es lo que nosotros escogemos realmente, lo que deseamos ser, y que puede ser distinto del sexo que nos fue asignado al nacimiento.
O sea, no el sexo con el que nacimos, ¿ah? Que ese es lo que hemos nacido con un sexo, sino el que nos fue asignado al nacimiento. Es decir, un doctor arbitrario nos puso masculino y femenino porque nos miró entre las piernitas recién nacidos. Entonces, no hay nada más sensato que nació varón, nació mujer. Siguen diciendo el manual, ¿no? Por ejemplo, una persona puede ser declarada hombre al momento de nacer basado, mira lo que dice acá, este es un manual no ideológico, es un manual supuestamente de redacción de prensa, supuestamente basado en la observación física, ¿no? O sea, la observación física nació pues con un órgano genital masculino, pero puede crecer sintiéndose intrínsecamente como una mujer y luego exhibir expresiones de género tales como preferir ropa y peinados típicamente asociados con mujeres. Algunas personas no binarias se consideran transgénero porque no se consideran estrictamente masculinas o femeninas o femeninos. Su identidad, por tanto, no corresponde con su sexo asignado en el nacimiento, ¿no? Entonces, a partir de aquí vienen todas las normas. No se puede identificar a nadie que ha sido originalmente un varón diciendo que originalmente fue varón. Ese es un insulto a la comunidad transgénero. Es decir, este gallo que nadaba como hombre, porque era hombre, porque nació hombre, y luego transitó a mujer, Lia Thomas, y que pulverizó los récords y a las nadadoras mujeres porque estuvo nadando como mujer, no se puede decir en la nota que ella es una mujer que transicionó de ser hombre. Entonces, resulta que lo que la prensa debería hacer, que es aclarar, explicar, mira, acá hay una historia de Lia Thomas. ¿Cuál es el conflicto con Lia Thomas? Que un número de sus compañeras de competición no están de acuerdo con que ella compita con las ventajas de haber desarrollado, de haber crecido, de haber pasado la pubertad como hombre, con una espalda del tamaño de hombre, con músculos de tamaño de hombre, con constitución ósea de tamaño de hombre y lo que es más importante para la natación, con la fuerza de la parte superior que es significativamente por razones de sexo, ¿no? Por razones genéticas, más importante en el hombre que en la mujer. Entonces, resulta que no vamos a poder explicar cuál es el lío, porque si no podemos decir que Lia Thomas, digamos, nadó como varón durante mucho tiempo y después decidió que iba a ser mujer y ahora se identifica como mujer, ninguna de esas cosas se puede decir. Acá cita como fuente la Organización Profesional Mundial para la Salud Transgénero. O sea, esta no es una organización mundial reconocida, es una organización militante. O sea, es como si dijéramos, según Planned Parenthood, ¿no? O sea, como si citáramos como fuente que debería ser citada por un periodista como fuente neutral. Dice, explica Associated Press, ¿no? The World Professional Association for Transgender Health ha decidido bajar la edad de lo que se considera cuándo puede comenzarse a la transformación de género. Entonces, resulta que ahora los periodistas tienen que tomar como normal que esa transformación de género se pueda comenzar a hacer desde los 14 años y ya no los 18, ¿no? ¿Se imaginan ustedes? O sea, la locura que está acá en juego, ¿no? Y todo esto, que se pueden hacer todas estas cirugías, los periodistas tienen que entender, nos dice pues el manual de la Associated Press, que esta transición que puede comenzar a los 14 años con cirugías a los 15 o 17, o sea, antes de llegar a la edad de consentimiento, ¿no? Y cuando está todavía bajo la responsabilidad de los padres, ¿no? Dice este manual temático de Associated Press, dice
los tratamientos pueden mejorar el bienestar psicológico y reducir la conducta suicida. Esto, hermanos, no está demostrado por nadie. Nadie ha demostrado eso. Y por eso el manual dice, estos tratamientos pueden mejorar. Associated Press está manipulando el lenguaje. Y por eso sabe cómo proponerlo. Porque después, cuando la ciencia diga, oye, nadie mejora, como ya lo han dicho varios estudios, nadie mejora con la transición. Y por si acaso, ya lo he tocado en un punto de vista, nadie mejora con la transición. Es un mito que esto evita suicidios y que los niños los necesitan, etc. Totalmente un mito. El día que se diga eso y le digan, oye, Associated Press, tú decías que esto mejora. No. Yo no dije como Tres Patines, ¿no? Para los que se acuerdan de Tres Patines, ¿no? Que son los mayorcitos, ¿no? Pero como Tres Patines dice, yo no dije que mejore, yo dije que puede mejorar. Sobre el uso de pronombres, ¿no? Yo quiero que me llamen ella, que me llamen aquello, ¿no? They, them, que es lo que están utilizando. Y they, them, por si acaso, es la tercera persona plural, ¿no? O sea, no tenemos nosotros en español una tercera persona plural porque en inglés el término es neutro. Nosotros tenemos ellos, ellas. Entonces, en inglés, la palabra they es el plural de la tercera persona, que es neutro. De un grupo de mujeres, de un grupo de hombres, se utiliza they, them. Entonces, resulta que ahora los periodistas tienen que escribir hablando de una persona que se considera transgénero y que se considera que tienen que utilizarse el pronombre they, que hay que utilizar ese pronombre para esa persona. Pero resulta que para redacción periodística es un imposible, es un absurdo, porque en la redacción periodística uno dice Juan Pérez, ¿no? Cree que él tiene que ser reconocido tal como es. Él piensa que no debería ser tratado injustamente, pero utilizar él, si es que Juan Pérez no quiere que se utilice he, sino que se utilice they, eso significa que el próximo párrafo va a tener que comenzar. Ellas piensan que no. Entonces el que está leyendo dice, oye, Juan Pérez, aguanta, acá saltó a ellas. Entonces, ¿de quién están hablando? Hay periodistas que saben que cuando uno comienza a escribir un artículo con alguien que pide ser llamado they, them, el artículo va a ser un saltado de tallarines chinos, pues. El manualito de Associated Press dice, si no te queda claro como periodista qué pronombre una persona usa, no te preocupes. Lo mejor es que le preguntes a ellos. Utiliza tu juicio si es que conviene preguntarle a tus fuentes por su pronombre y si estos podría complicar tu relación con ellos u ofender a alguno. Ojo, o sea, cuando tú le preguntes a alguna de estas personas que dicen yo soy they, them, no le preguntes, oye, ¿puedo utilizar tu nombre solamente para que mi artículo no sea un arroz con mango? No, esa no es la pregunta. No es por el beneficio de los lectores, que es a quien se debe un reportero, sino que acá tú usa el sentido común si te conviene preguntarle o no preguntarle para no ofender a esa persona. Entonces ya hemos abandonado completamente el periodismo por la corrección política. Entonces es importante que ustedes entiendan que cuando entra alguno de estos temas donde entra opinión, porque cada vez más la Associated Press, y acá estoy hablando de una cantidad muy pequeña, o sea, son páginas de páginas con todo esto sobre cómo hacer no utilices estas palabras, ¿no? La palabra trans es aceptable en una segunda referencia y en los titulares, pero no utilices el término anticuado transexual, a menos que una de las fuentes te pida que específicamente lo identifiques así. El término anticuado transexual, ¿quién lo está proclamando anticuado? Ellos se sienten dueños del lenguaje, pero ellos no son los dueños del lenguaje. Entonces, cuando ustedes vean el creciente número de los artículos de Associated Press donde se utiliza esta perspectiva completamente manipulada, sepan de dónde vienen y sepan que las agencias de noticias no son agencias que pueden ser confiables, por lo menos cuando cubren estos temas que tienen una fuerte carga ideológica. Que tengas un buen día.